Hola, bon dia, Arrastion. Em dic Germà Martín, soc de Cornellà i vaig néixer aquí a Barcelona i he estat voltant per diferents països. He estat vivint a Catalunya, a Euskal Herria, on vaig aprendre euskara, Irlanda, on vaig aprendre anglès, i Nicaragua, per temes de cooperació. Hola, soy Yuli, soy de Lima, Perú. En mi país la lengua oficial es el castellano, pero mi país se divide en 3 regiones: costa, sierra y selva. Por lo general en la costa hablamos castellano, pero en la sierra se suele hablar quechua y en la selva el aymara. Hola, eu son Amparo, e tú non? No, eu son Óscar. Como te chamas? Óscar. Eu chamo Amparo. É indiscreto. Eu nací no 58 nun pueblo de Ourense que se chama Xares. I la llengua que més m'ha costat d'aprendre ha estat l'euskara, que és veritablement complexa, però alhora molt atractiva perquè és molt lògica. El basc, igual que moltes altres llengües semiaglutinants com l'alemany o el llatí, funcionen per declinacions. Tens una paraula arrel a la qual a darrere li vas col·locant el que nosaltres en llengües romàniques serien les preposicions. Molt bé, doncs en llatí hi ha 5 declinacions, en alemany n'hi ha 7 i en basc n'hi ha 17. En la capital de Lima hay muchas personas que son de provincia y aún así mantienen su lengua nativa, tanto el aymara como el quechua. Pero desgraciadamente no se transmite a los jóvenes en los colegios ni en las universidades. Por lo general solo se habla castellano y esto queda, pues, el problema que ocasiona es que la lengua no se transmita y se está perdiendo poco a poco. ¿Qué de menos del ídolo de tu tierra? No sé. Las vacas. Sabes lo que botou de menos? O cocidinho que facía a miña mãe. Que rico. Que cocidos fai a miña mãe máis buenos. De vez en cando, cando chega o paquete de axuda humanitaria. É buenísimo. Respecte a les dites, en euskara he seleccionat ezina i ginez-ekina. És curta, rima i és molt maca a nivell filosòfic perquè ve a dir allò impossible mitjançant fent coses s'aconsegueixen. Esta frase proviene más que de provincia, de la parte de la sierra, porque es guardar pan para mayo, lógicamente, porque en mayo es cuando hay ya la época de sequía, ya no hay ni pasto para el ganado, ni comida que cosechar, y entonces hay que recolectar de antes y guardarla para ese tiempo, pues no pasar hambre. A min gustame este especialmente, que é algo así como amiguiños sí, pero vaquiña polo que vale. En castellano como sería ese? Pues sería, somos moi coleguitas, pero lo que vale, vale. O que vale. Eu vou dicir a xente nova. A ver, xente nova e leña verde todo é fumo. Gente joven e leña verde todo é humo.